Los que vivimos en la Ciudad de México hoy en día poco sabemos de los ríos que en ella existían. Desconocemos la importancia que tuvieron siglos atrás, más allá de ser elementos naturales con una auténtica belleza, y muchas veces negamos a los que aún corren bajo nuestros pies en muchas partes de la ciudad. Si fueron tan increíbles, entonces, ¿por qué desaparecieron los ríos en la Ciudad de México? Como seguramente sabes, la Ciudad de México fue construida sobre lo que originalmente era un enorme lago. Hace poco más de 500 años, la Cuenca de México era recargada gracias a los diferentes ríos que se encontraban alrededor de ella, como los ríos de Tacubaya, Magdalena, Becerra, Coatepec, Chapingo, entre otros. Estos ríos iniciaban su cauce en importantes manantiales que fueron aprovechados por las civilizaciones prehispánicas como principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano. Por ejemplo, Tenochtitlán construyó enormes acueductos que llevaban el agua de estos manantiales al centro de la ciudad, mientras que otros poblados se asentaban junto a los ríos para aprovechar el agua que llevaban. El agua que descendía de estos ríos era cristalina e incluso apta para consumo humano, por lo cual este recurso hidráulico fue uno de los principales motivos que permitió el florecimiento de diferentes poblados en la zona. Sin estas cualidades, el crecimiento de las ciudades aquí hubiera sido prácticamente imposible, y de ahí parte la gran importancia que tuvieron los ríos y manantiales de la Cuenca de México. Durante miles de años, estos recursos fueron cuidados por los poblados prehispánicos aledaños, ya que entendieron que dependían por completo de ellos. Lamentablemente, este importante hecho también lo entendieron los conquistadores españoles, quienes para liquidar por completo el sustento de Tenochtitlán, destruyeron los acueductos de los que dependían, haciendo que la población no pudiera mantenerse más en el lugar y culminando así la conquista que terminó por cambiar el desarrollo urbano de la zona. Cuando los españoles comenzaron a edificar la nueva Ciudad de México, lo hicieron tomando en cuenta los usos y costumbres que traían de España, los cuales eran más insalubres y no contemplaban el cuidado de los recursos hidráulicos como lo hicieron las civilizaciones prehispánicas. Si bien aprovecharon los mismos manantiales para abastecerse, descuidaron el mantenimiento de los ríos y la infraestructura lacustre de Texcoco y Tenochtitlán, por lo que el lago terminó secándose gradualmente y llenándose de los desechos que la nueva ciudad generaba. Paradójicamente, el descuido de estos elementos y el crecimiento poco controlado de la ciudad también provocó severas inundaciones en temporada de lluvias, lo cual motivó aún más a los españoles a acelerar el proceso de desagüe de la zona lacustre, por lo cual llevaron a cabo las primeras intervenciones humanas en la estructura original de la cuenca. Inicialmente desviaron los cauces de diferentes ríos que recargaban a los lagos ubicados alrededor de la Ciudad de México, generando nuevos caudales que llevaran el agua a las afueras de la misma. Aunque se dice fácil, este proceso en realidad llevó cientos de años y dio de cierta manera solución a la problemática de las inundaciones durante gran tiempo, pero al mismo tiempo generó dos grandes problemas. Primero, las nuevas generaciones comenzaron a crecer sin entender la importancia que tenían estos recursos hidráulicos y los veían como algo malo, como una amenaza a la ciudad que tenía que ser evitada. Y segundo, quienes fomentaron la modificación de los ríos y el desagüe de los lagos por verlos como algo malo, no se daban cuenta que ellos mismos estaban dañando y poniendo en riesgo el abastecimiento del agua en los poblados de esta región. Pasaron los años, México se volvió un país independiente y no fue hasta el siglo XX cuando los ríos nuevamente se vieron como una gran amenaza. Se creó un gran sistema de desagüe que tenía como objetivo secar completamente lo que quedaba de los lagos. Este sistema, compuesto por grandes ríos artificiales como el Gran Canal o el Río de la Piedad, llevaban el agua que caía en la Ciudad de México por un cauce que llega incluso hoy en día hasta el Golfo de México. Durante un tiempo, estos nuevos ríos artificiales fueron utilizados por granjas aledañas para regar sus cultivos e incluso en algunos casos obtener agua para consumo humano. Y además muchos fueron empleados como medio de transporte económico para llevar los productos agrícolas que se producían en Xochimilco y Chalco hasta el centro de la ciudad, siendo el Canal de la Viga el principal río usado para esto. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esto cambiara por completo.
Los malos hábitos que dejó la revolución industrial afectaron considerablemente a los cauces que existían en la ciudad. De ser ríos con agua casi cristalina, pasaron a convertirse en ríos de aguas negras y auténticos puntos de infección y malos olores, ya que la población los utilizaba como simples basureros. Estos malos hábitos se ven reflejados en una frase que surgió en estos años que dice: "Deja que se lo lleve el río". Y dos de los ejemplos más recordados son la contaminación que tuvo el río Magdalena a causa de la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre, hoy en día el centro comercial Plaza Loreto, y la severa contaminación que tuvo el río de la Piedad, hoy la vía rápida conocida como Viaducto Río de la Piedad. Además, en esta época la Ciudad de México creció descontroladamente sobre los terrenos que iban quedando libres producto del desagüe de los lagos que ahí existían, y la gente construía ahí sin entender que, aunque ya no hubiera agua, la forma natural de la cuenca seguía existiendo, y tarde o temprano la naturaleza reclamaría lo que era suyo. A mediados del siglo XX, la Ciudad de México sufrió severas lluvias, lo cual terminó por desbordar los ríos e inundar principalmente las zonas donde anteriormente existía el lago de Texcoco. Y teniendo en cuenta que el cauce ya no era agua cristalina, sino meras aguas negras, la inundación desde luego que alarmó a la población y a las autoridades, pues no solo se tenía que sacar el agua nuevamente, sino que también tanto los olores como los riesgos de infección eran bastante graves. Y, como en este punto de la historia, edificar la Ciudad de México en un lugar alejado de la zona con la forma natural de la cuenca ya no era una opción, el entonces Departamento del Distrito Federal tomó la decisión de entubar todos los ríos de la Ciudad de México para eliminar los malos olores y controlar el cauce de los mismos, con lo cual se evitarían nuevas inundaciones. Dichos ríos pasaron a formar parte del sistema de drenaje de la ciudad, culminando por desaparecer los importantes e increíbles ríos de agua cristalina que existían en la cuenca. Si bien se solucionó gran parte del problema de las inundaciones de la ciudad y se eliminaron los focos de infección que estos ríos significaron en el siglo XX, al mismo tiempo la ciudad se sumergió en un severo problema de abastecimiento de agua. Este largo proceso del que platicamos en el video terminó por eliminar las únicas fuentes de abastecimiento que tenía la Ciudad de México y lo obligó a obtener el agua de otros estados de la República. No se exagera cuando se dice que esta fue quizás la decisión más estúpida que una ciudad pudo haber tomado en la historia del planeta. Hoy, muchos de los que vivimos en la Ciudad de México ignoramos por completo esto. Una gran mayoría desconoce que quizás bajo sus pies corra entubado uno de los ríos que alguna vez hicieron florecer a su colonia. Pero no todo está perdido. En realidad los ríos siguen existiendo, y aunque actualmente sean utilizados como parte del sistema de drenaje de la ciudad, recuperarlos no es una tarea imposible. Existen diferentes proyectos e ideas que aspiran a restaurar estos espacios, como el del Río de la Piedad que elaboró Taller 13. Además, las constantes fuertes lluvias que continúan en la Ciudad de México y la experiencia de otros países del rescate de sus ríos en condiciones similares nos dan un poco de esperanza de que quizá algún día nosotros también podamos recuperar parte de nuestra vocación hidráulica y revertir nuestro gran error histórico. Hasta aquí este video. Si quieren agregar algo más al tema, pueden hacerlo en la sección de comentarios de abajo, o bien si quieren ver más videos como este, no duden en suscribirse al canal. Adiós.